Ahora vamos a integrar los mecanismos automáticos de ajuste en precios e ingreso. De acuerdo a lo que vimos en la unidad anterior, el enfoque de las elasticidades nos dice que una depreciación o devaluación de la moneda local modifica los precios relativos, incentivando las exportaciones y desalentando las importaciones. Si se cumple la condición de Marshall-Lerner, es decir, si el mercado cambiario es estable, un aumento del tipo de cambio podría corregir un déficit comercial. Y después de analizar el ajuste ingreso, sabemos que ese aumento del ingreso, que se genera como resultado en la mejora en el balance comercial, induce a su vez un crecimiento de las importaciones, que neutraliza parte de la mejora inicial que la devaluación o la depreciación tuvo sobre la balanza comercial. Sin embargo, aun cuando las condiciones de la elasticidad sean favorables, el hecho de que la balanza comercial mejore o no depende de qué es lo que suceda en la economía en general después de la depreciación. El enfoque de la absorción, que fue desarrollado por Alexander en 1952, permite considerar el efecto de la depreciación en el gasto de la economía interna y la influencia de ese gasto interno en la balanza comercial. Se parte de la idea de que el valor del Producto Interno Total es igual al valor del gasto total. Este enfoque llama absorción a la demanda interna, es decir, al consumo, la inversión y el gasto público, de manera de aislarlo de las exportaciones netas o la balanza comercial. Entonces, si el producto es mayor que la absorción interna, la balanza comercial será positiva. Una balanza comercial negativa indica que la economía gasta más allá de su capacidad productiva. Este enfoque dice que un aumento del tipo de cambio tiene efectos distintos según la economía esté o no en pleno empleo. En un país con desempleo y déficit comercial, un aumento del tipo de cambio modifica los precios relativos y dirige los recursos desempleados a la producción de bienes de exportación, desviando el gasto en importaciones y llevándolo hacia sustitutos de producción nacional. El efecto entonces de una devaluación o depreciación es expandir la producción local o el PBI local y mejorar la balanza comercial. Como ya sabemos, parte de ese aumento del ingreso incrementará las importaciones, de manera que o bien la balanza comercial no mejora tanto, o en otras palabras, sería necesaria una depreciación mayor para lograr un equilibrio comercial. Pero cuando la economía está en pleno empleo, no hay recursos disponibles desempleados para aumentar la producción. Entonces, la única manera de que una depreciación mejore la balanza comercial es que el país reduzca de algún modo la absorción interna, liberando recursos necesarios para producir más bienes de exportación o más sustituto de las importaciones. Es decir, disminuir el consumo, la inversión o el gasto público. Si no se reduce la absorción doméstica, el aumento del tipo de cambio generará un aumento de los precios internos, que va a neutralizar gran parte de la competitividad lograda por esa depreciación o devaluación, mediante un aumento del tipo de cambio real, y sin una reducción del déficit comercial inicial. Vemos entonces que el enfoque de absorción se considera dentro del mecanismo de ajuste-ingreso porque analiza los efectos que puede tener una depreciación sobre el nivel de ingreso. Integrando lo visto hasta ahora, podemos decir que un aumento del tipo de cambio va a mejorar la balanza comercial, aumentando exportaciones y reduciendo importaciones, si se cumple la condición Marshall-Lerner y si la economía no está en pleno empleo. Vamos a analizar de nuevo la condición de equilibrio en el mercado de bienes. Como ahora las curvas de exportaciones e importaciones dependen del tipo de cambio real, vemos que un aumento en el tipo de cambio nominal, si se cumple la condición de Marshall-Lerner, eleva la curva de exportaciones hacia arriba y traslada la curva de importaciones hacia abajo. Por simplicidad, solo hemos trasladado en este gráfico la curva de exportaciones y les queda para ustedes hacer el gráfico completo trasladando hacia abajo la curva de importaciones y por lo tanto trasladando también esta curva de filtraciones del circuito económico también hacia abajo. Lo que podemos ver de todos modos en este gráfico simplificado es que la mejora neta de la balanza comercial es menor que el desplazamiento hacia arriba de la función
de exportaciones menos importaciones, porque la producción doméstica aumenta e induce un aumento de las importaciones, lo cual neutraliza parte de la mejora inicial de la balanza comercial. Hasta acá no hay muchas diferencias con lo que hemos visto, pero podemos analizar que si el país se encuentra en pleno empleo, la devaluación no va a permitir aumentar las exportaciones, salvo que se reduzca la absorción interna. Si esta no se reduce, una devaluación va a aumentar los precios, apreciando el tipo de cambio en términos reales, lo que traslada la curva de exportaciones y de exportaciones netas de nuevo hacia abajo y la curva de importaciones de nuevo hacia arriba. ¿Cómo se puede reducir la absorción? Esto se puede lograr mediante políticas monetarias o políticas fiscales contractivas. El primer candidato para reducir la absorción es el gasto público y el segundo es el consumo, y para esto posiblemente haya que aumentar los impuestos. No es conveniente reducir la inversión productiva en bienes transables porque son justamente los que nos van a permitir mejorar la balanza comercial en un futuro. Sí se podría disminuir la inversión en bienes no transables, como por ejemplo la construcción de viviendas. También hay algunas formas en que una devaluación o depreciación puede disminuir la absorción interna sin necesidad de que intervenga el gobierno. Por ejemplo, una devaluación por lo general redistribuye el ingreso desde los salarios hacia las utilidades, que son las remuneraciones que obtienen los sectores con menor propensión marginal a consumir, y por lo tanto el multiplicador del ingreso, en este caso, sería menor. Por otro lado, una devaluación o depreciación que aumenta los precios, lo que hace es empujar a los contribuyentes a categorías fiscales más elevadas, lo cual equivale a un aumento de los impuestos y a una política fiscal contractiva, pero que, en lugar de tomarse por decisión del gobierno, se genera automáticamente como un efecto colateral de una devaluación. A modo de síntesis, podemos decir que el enfoque absorción complementa al enfoque de elasticidades. Este último analiza en qué condiciones un aumento en el tipo de cambio mejora la balanza comercial, prácticamente sin tener en cuenta al resto de la economía. Entonces, el enfoque de elasticidades se enfoca en el lado de la demanda y supone implícitamente que hay capacidad productiva ociosa que permita aumentar las exportaciones o los sustitutos de importaciones. Por otro lado, el enfoque de absorción va un poco más allá, porque analiza en qué medida van a existir recursos ociosos que realmente permitan mejorar la balanza comercial sin reducir el gasto local. Se enfoca entonces en el lado de la oferta, y como limitación supone que va a haber demanda de nuestros productos en el mercado internacional.